Distinguidos profesionales que presiden esta mesa directiva, señores viceministros de Educación y señor viceministro de Gobernación, directores generales, directores departamentales, miembros de la prensa, niños, niñas, todos acá presentes, tengan una buena tarde. Qué alegre es celebrar una actividad como esta, producto de esas reuniones que continuamente uno tiene y que se alegra cuando son productivas. Hace algunos meses nos reunimos con el señor comisionado, con el señor viceministro de Gobernación, con algunas otras personas, incluido el embajador de Italia en su residencia, y hablamos de este tema. Y qué bueno que ahora lo estamos materializando. Muchas veces uno tiene reuniones y reuniones y no se materializan. Yo celebro en primer lugar el hecho que hoy lleguemos a concretar algo que platicamos hace algunos meses y que le vimos una utilidad urgente, un tema de trascendencia para el país. Y qué bueno que en el sistema educativo nacional vayamos a implementar un proceso formativo con estas características. En tanto escuchaba los discursos, cada uno iba quitándome elementos para hablar, entonces voy a improvisar en otros temas. Hace algunos años, en Nicaragua, escuchaba al jurista Alejandro Serrano Caldera en un discurso que presentó ante varios profesionales que estábamos presentes ahí, y decía, reflexionando sobre la cultura nicaragüense, algo como esto. Decía, en nuestra cultura estamos viviendo un dejar hacer, un dejar pasar, una cultura de sálvese quien pueda, una cultura de corrupción y de incumplimiento a la ley, y el más listo es aquel que sabe hacer eso, sabe transgredir la ley. Los demás valoran a esa persona como quien dice, ese aprovechó el momento. Él reflexionaba para la sociedad nicaragüense en esos términos, pero eso no quiere decir que solo en esa sociedad sucedan situaciones como las que él mencionaba. Nuestro país está pasando por una crisis en donde, como bien se dijo hace unos momentos, la participación ciudadana ha sido fundamental para poder empezar con los cambios, empezar haciendo aportes importantes para que la sociedad vaya cambiando. De esa cuenta, yo quiero invitar a los técnicos del Ministerio de Educación que tienen una influencia directa, y más bien va a ser una indicación que vamos a girar para que en los currícula de estudios de formación inicial de maestros hagamos los acomodos correspondientes para incluir la cultura de la legalidad, en principio. Y también para el programa de profesionalización del Magisterio Nacional, incluir dentro de su formación la cultura de la legalidad. No podemos seguir formando a nuestros maestros de la forma tradicional. Debemos de ir generando cambios significativos en la dirección correcta, en temáticas como estas. En diferentes momentos es común la frase que dice: los niños o los jóvenes son el futuro del país. Hay otra frase que seguro también muchos hemos escuchado, que la dijo hace muchos siglos el filósofo y matemático Pitágoras: educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Esta frase sin duda nos viene a la memoria cuando vemos tanta gente en Guatemala y en el mundo incurrir en delitos, ser detenidos, juzgados y condenados a vivir en la cárcel. Entre estas personas que son incurrentes en delitos, que son procesadas y que están en las cárceles, podrían haber dos tipos: aquellos que estuvieron en el sistema educativo, aquellos que terminaron su primaria, siguieron su secundaria, se graduaron en el nivel medio, entraron a las universidades, tienen maestrías, tienen doctorados, pero incurrieron en delitos. Y hay el otro grupo, aquel otro grupo que no tuvo acceso a la educación, que no tuvo formación,
Y en Guatemala, como bien lo saben los acá presentes, hay muchas personas que no tienen acceso a la educación. Algunos terminan la primaria, pero ya no continúan el nivel medio. Se quedaron, truncaron su formación. Y bueno, algunas veces se cree que quienes cometen los delitos son solo aquellos que no tuvieron acceso a la educación. Y no es cierto. Hay en las dos categorías. Por eso, lo que podamos hacer nosotros dentro del sistema educativo es muy importante, pero la sociedad en su conjunto debe de ser partícipe de una cultura de la legalidad. La familia, esa entidad, esas células de la sociedad tan importante, debe también jugar un papel muy importante y buscaremos mecanismos para llegar a ellos y generar a partir de eso los cambios que son necesarios. En ambos casos, tanto el que tuvo educación como el que no la tuvo, vemos como un elemento común, y ese elemento común es la educación. Es decir, a uno les faltó, probablemente otros tuvieron de más, pero hay necesidad de hacer cambios para que esa educación que recibieron los que tuvieron el acceso a ella sea una educación en donde se impregne elementos tan importantes como los que hoy estamos mencionando. Por eso, con apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad, se impulsa este amplio proyecto de promoción de la cultura de la legalidad. Aquí estamos participando varias entidades. Ustedes pudieron ya escuchar el compromiso también de la Universidad de San Carlos a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el apoyo del Ministerio de Gobernación, el apoyo de la Embajada de Italia, de la CICIG, entre otras entidades. Tenemos que trabajar en conjunto para buscar soluciones a la crisis social que en el tema de legalidad nuestro país enfrenta. Es importante también hacer mención que Guatemala ha iniciado ese cambio importante en su sociedad para vivir en una cultura distinta. Y esa participación ciudadana que provocó esos cambios de los cuales hemos sido testigos los acá presentes, no debemos de truncarlos. Debemos de buscar los mecanismos que permitan que de esa historia triste de nuestro país, de esa crisis que vivió nuestro país y de esa participación ciudadana, saquemos elementos muy positivos para cambiar la sociedad. Quiero finalizar diciendo que como Ministerio de Educación nos congratulamos con esta iniciativa. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo porque todo lo que se ha desarrollado en función de las guías, de la formación que se tenga a los promotores, de los materiales multimedia que deban de formarse y todo lo que resulte de este proceso sea bien utilizado por los maestros y por otros profesionales que en alguna medida tengan algo que hacer en el tema. Nos congratulamos nuevamente y nos unimos enormemente para que a través de lo que se haga en el sistema educativo logremos una sociedad mejor, con una cultura de la legalidad que nos distinga ante las demás sociedades. Muchas gracias.